Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a tratar de contestar a las preguntas que me habéis dejado en el vídeo anterior. No sé lo que me va a ocupar, la verdad. Probablemente saldrá un vídeo largo o lo dividiré en varios. Lo que sí sé es que no voy a contestarlas todas de una tacada porque son muchas preguntas y estar sentado tanto tiempo en una mesa así para mí es una posición un tanto incómoda. Así que bueno, lo voy a mirar aquí en el móvil a ver si soy capaz de ver las preguntas. Porque esto tengo que mirar de lejos, tengo que mirar con las gafas. Y para cerca tengo que mirar por debajo de las gafas. Lo cual pues es un poco rollo, la verdad. A ver, el móvil. Si quiere ahora hacer las cosas. Vamos a ver. La primera pregunta, vamos a ver. Voy a intentar hacerlas por orden. Espero que el orden sea el mismo que sale aquí en el móvil que luego en el ordenador o en otro sitio donde lo haga. Pero bueno, intentaré contestar a todas, como dije, lo más sinceramente posible. A ver, me pregunta Microweb. Dice, ¿sabes más o menos en cuántos estaría tasada tu colección? ¿Cuántos juegos tienes en total? Bueno, pues a ver, lo he mirado antes en Board Game Geek, las voy apuntando los juegos que tengo y el último recuento eran 1215 juegos. ¿En cuánto está tasada? Pues no tengo ni idea, pero vamos, si haces un cálculo de una media, que un juego pueda estar entre los 40, 45, 50 euros, pues vamos a poner 45 euros por 1200, pues alrededor de 50.000 euros pueden ser aproximadamente. Que es mucho dinero, pero claro, yo llevo coleccionando juegos desde hace 38, casi 40 años. 40 años pues significa que son por año nos salen 1200 euros por año, que significan aproximadamente unos 100 euros por mes. Que es un dinero, pero claro, yo he tenido una tienda durante prácticamente 16 años, con lo cual he podido comprarme juegos de manera más barata, porque bueno, los compraba a precio de distribución. Bueno, sigue siendo un dinero, pero bueno, no me lo he gastado en otras cosas, me lo he gastado en esto. Bueno, más cosas. Juega en familia, me dice. Si no es indiscreción, ¿a qué te has dedicado profesionalmente hasta que cerraste la tienda, desde que cerré la tienda hasta ahora? Bueno, no es indiscreción, de hecho es un tipo de preguntas que os animaba a hacerme. Y pues cuando cerré la tienda, nada más, cuando cerré la tienda, en realidad la tienda la vendí, cuando la vendí, ya justo antes de venderla estaba trabajando en una empresa de moda, ¿sí? De alta costura. Trabajaba haciendo un trabajo administrativo en una empresa además de un diseñador conocido, como era David Delfín, y la verdad es que fue una experiencia muy interesante. Y estuve trabajando en David Delfín, pues ¿cuántos años? Como 6 años o 7, no recuerdo ahora mismo cuántos fueron. Y después comencé a trabajar en una empresa familiar, en la empresa familiar de mi familia, que tienen comercios dedicados a las lanas, al punto de cruz, a este tipo de cosas, a los bordados, y pues también haciendo un poco labores de un poco de dirección y un poco sobre todo de administrativas. Bueno, las empresas familiares al final haces de todo, ¿no? Y eso es lo que hacía. También David Delfín hacía de todo un poco. Bueno, pues eso es a lo que me he dedicado estos años y ahora ya, pues ya no trabajo. Ahora mismo ya estoy... no puedo trabajar, tengo la baja, bueno, no sé cómo se dice la baja, aunque en realidad lo que tengo es que me han declarado inútil. Así que ahora mismo ya soy pensionista. No puedo y además es que físicamente pues me cuesta mucho. Bueno, esa es la segunda pregunta. A ver, más preguntas por aquí. A ver, hay gente que me dice cosas pero no pregunta. A ver. Bueno, aquí hay JMC2. Me comenta, dice que hace tiempo que sufrí un ictus, como he comentado alguna vez, y que dice que le dejó tocado y que cuando vio que seguía jugando en el hospital, como seguí jugando o intenté jugar y que sigo haciendo ahora, me pregunta, dice, ¿qué tan importante han sido los juegos y el canal en su recuperación, en mi recuperación? Pues sinceramente es una cosa que no había, quizás sí lo había pensado, pero no lo había verbalizado. Y yo creo que los juegos han sido importantes porque me han permitido seguir teniendo contacto con mis amigos y seguir
manteniendo esa ficción de normalidad que tanto me cuesta. La verdad es que en mi vida diaria me cuesta tener esa normalidad. Y el canal también ha sido muy importante. El poder de nuevo retomar es como una vuelta a las cosas que hacía antes de sufrir el ictus. Y un poco el demostrarme o tratar de demostrarme que soy capaz de hacerlas. Aunque me cueste, ahora mismo, por ejemplo, pues todo mi lado izquierdo sigue estando muy dolorido, muy débil. Y tengo dolor continuo siempre en la espalda. Sobre todo en la espalda. Aquí hay un músculo que se llama el serrato, que es el que me mata. Porque mi hombro no es capaz de sujetar bien el brazo, por eso tengo el brazo así. Porque el hombro no es capaz de sujetarlo, no tiene fuerza suficiente y entonces el brazo tira de toda la espalda y hace que me duela mucho. Los músculos tratan de compensar, los músculos de la espalda, pero no están pensados para eso y acaban sobrecargándose y doliendo. Tengo un dolor continuo en el lado izquierdo, en la espalda. Bueno, pero bueno, uno se va acostumbrando, se acostumbra a todo. Y esto, lo que pasa es que este dolor, la verdad, y esto es lo que más me impide el poder estar en una mesa. Esta posición que tengo ahora para mí es incómoda. Por eso veréis luego que partes de las preguntas lo haré desde algún sillón, que estoy más cómodo y puedo contestar con más facilidad. Porque así realmente no aguanto mucho. Cuando grabo los vídeos sí lo hago porque en realidad no son muchos minutos estar sentado aquí, pero me cuesta. Y cuando grabo los vídeos y hago las tomas desde arriba, digamos tipo cenital, pues normalmente como puedo hacerlo en tiempos largos, es decir, tardo en grabar, por eso estoy grabando ahora un vídeo cada 15 días y no uno cada semana, porque físicamente me cuesta el colocar los focos, colocar la cámara y todo demás es un trabajo complicado, sobre todo porque mi brazo izquierdo pues no tiene la fuerza que debería tener, me cuesta moverlo, o sea, puedo moverlo, como veis, y puedo hacer cosas con él, pero para empezar no tengo sensibilidad apenas en el brazo. Y sobre todo en los dedos, en la mano se nota. Y me cuesta hacer cosas con él. Así que bueno, el grabar y ponerme aquí delante de la cámara me ayuda porque me da esa sensación de que puedo hacerlo, aunque estoy incómodo, pero lo hago, lo cual me ayuda mucho, sobre todo psicológicamente. Bueno, me he enrollado como siempre, pero bueno, más o menos he contestado. A ver, más preguntas que hay por aquí. Dani Metal 1891 me pregunta si he creado algún juego o qué tipo de juego crearía si tuviera oportunidad. Bueno, la verdad es que crearlos como tales he hecho unos cuantos. Varias cosas diversas. Empecé haciendo algunos juegos de batallas tácticas de tipo medieval, tipo fantasía. De hecho hice un juego de la batalla de los campos de Pelennor, del Señor de los Anillos, basado en el juego de grandes batallas de la historia. Y luego también llegué a hacer un juego de fantasía también, con típico de que tienes un imperio que va creciendo, vas desarrollando tu imperio, vas conquistando territorios, vas conquistando diferentes provincias, vas interaccionando con los demás jugadores, negociando con ellos, intercambiando bienes. Un juego muy complejo, era un juego muy complejo, además es un juego que pues a lo mejor hace 20 años o cosas así que lo debí terminar. Incluso llegué a montar tener un tablero, un prototipo con fichas, con cartas, con montones de cartas, con muchísimas cosas. Juego muy complicado que fue divertido hacerlo, fue entretenido hacerlo y además te haces un poco la ilusión de que eso puede ser alguna cosa así, pero luego lo juegas y dices, Dios mío, vaya monstruo, vaya engendro que terminas creando, muy complejo, muy complicado. Y no he vuelto a plantearme el asunto de crear un juego. Pero sí me gustaría probablemente ese tipo de juego, con muchas cosas. Juego con muchas cosas, quizás ahora utilizaría cartas, no sé si sería un card driven o sería a veces he pensado un deck building, es un juego en el que construyeras cartas, que las cartas fueran recursos o cosas que vas añadiendo a tu imperio, digamos, o a tu civilización. Pero bueno, la verdad es que no he llegado a pensar. Pero lo más que he llegado a hacer, ya digo, son esos dos juegos. Uno táctico, de batallas de fantasía, con incluido esto de la batalla de los campos de Pelennor, y este otro también de fantasía. Como veis, pues al final el tema histórico me gusta mucho para jugarlo, pero creo que me echa para atrás, que requiere realmente mucha investigación y mucho esfuerzo en esa investigación, y nunca he sido capaz, o no he tenido tiempo, o no he tenido ganas de hacerlo, de esa investigación histórica. Más cosas.
Zaskar me pregunta, ¿cuál es la mecánica que te pareció más increíble o rompedora? Son 3 preguntas, la primera es esta. La mecánica que me pareció más increíble o rompedora en su momento le he estado dándole vueltas y claramente fue Magic. Cuando yo conocí Magic, que fue cuando salió en el año 91, creo que recordar. Sí, o el 91 o 92. Cuando yo conocí Magic, conseguí comprar un mazo y un sobre de Magic en la única tienda que los trajo a Madrid, que era Arte 9. Y me pareció un juego fantástico. Me pareció que podías hacer magia con las cartas, literalmente, que era la idea de Magic. Y me pareció una mecánica muy muy chula, muy interesante. Y de hecho yo jugaba mucho a Magic. Al tiempo siempre me ha parecido que es un sistema de juego fantástico, que es un juego muy bien hecho, con muchas cosas, y desde luego en su momento fue absolutamente rompedor e innovador. Hay otros juegos que también me sorprendieron en su momento, por ejemplo cuando jugué el primer Card Driven Game, que creo que fue Aníbal. Cuando lo jugué también me pareció una mecánica sorprendente, una mecánica divertida. También me pasó, fíjate, con muchas cosas con cartas. Con el Dominion, juego de cartas de deck building, de construir un mazo, el primero, el Dominion, pues también me pareció una mecánica nueva, innovadora. Y también me pasó en Wargames, me pasó con la serie Grandes Batallas de la Historia. Porque es una serie, un tipo de juegos que yo no había visto. Yo estaba acostumbrado a juegos de mueve un jugador todas sus fichas, realiza los ataques, luego el otro jugador mueve todas sus fichas, realiza los ataques. Y aquí en este juego no, se iba activando por líderes. Tenías la opción de intentar activar antes de que activara otro líder, le parabas, bloqueabas, movías una parte y me da la sensación de que la batalla se iba fluyendo y se iba desarrollando sobre el tablero y veías cómo iba cambiando la posición y eso me maravilló y me gustó mucho. Bueno, como ves, muchos juegos, al final, si le doy vueltas a la cabeza, hay muchos juegos que me llamaron la atención sus mecánicas, pero bueno, el que más probablemente lo que he dicho al principio, Magic. Tenía más preguntas. Zaskar dice, ¿qué partidas recuerdas como más épica y qué pasó? Bueno, como más épica, la verdad es que recuerdo muchas partidas como épicas o cosas que recuerdo de ellas. Pues recuerdo, por ejemplo, jugué una partida de la campaña del Pacific War y hubo momentos épicos. La verdad es que es curioso porque dándole vueltas antes he estado leyendo a ver qué preguntas había y dándole vueltas porque hay algunas cosas que tenía que preparar para poder contestar bien. Y dándole vueltas a esto digo, joder, la mayoría de los momentos épicos que recuerdo son cagadas mías. O sea, no son cosas que haya hecho bien, sino son momentos en los que digo, joder, cómo he metido la pata. Y por ejemplo aquí en el Pacific War recuerdo perfectamente cómo conseguí encerrar 2 portaaviones en una especie de bahía que hay en la costa de Australia, jugando con los aliados, y conseguí que el japonés me hundiera los portaaviones colocándolos yo en la posición mala. Y la verdad fue un momento bastante lamentable, pero fue épico. Mal, pero épico. También recuerdo alguna partida de Tercer Reich con tiradas para conquistar Moscú con el alemán en el último momento, salir completamente mal, con una tirada mala. En el Tercer Reich tiene una combinación mala de dados, que si tiras en la tabla del 2-1 sacas un 4 y luego un 6, el atacante queda eliminado. Y eso es exactamente lo que me pasó. Cuando pones toda la carne en el asador, todos los blindados, los aviones, los paracaidistas, lo tiras todo para conquistar Moscú, llegas raspando el 2-1 y a tomar por saco todo. Pues épico, pero también cagada. Y algo parecido me ha pasado en algún otro juego. De cosas que épicas mías triunfando, me cuesta más. Casi me acuerdo más de los momentos de grandes, épicas derrotas o épicos desastres que épicas victorias. Es curioso. Aunque ha habido muchas cosas interesantes. También me acuerdo de muchas cosas de partidas de rol también, que han sido muy épicas, divertidas en su momento. Pero bueno, eso sería ya mejor entrar en historietas de abuelo cebolleta, que quizás en algún momento lo haga, pero bueno, para contestar la pregunta aquí yo creo que con esto está bien. Y creo que había una tercera pregunta que decía Zaskar, dice, ¿cómo ves el hobby dentro de 20 años? Pues la verdad es que es una pregunta que no me hago. No he pensado cómo va a ser dentro del hobby dentro de 20 años. Siempre he pensado que los juegos de ordenador acabarían minimizando los juegos de mesa, pero la verdad es que no está siendo así. Está siendo más bien al contrario. Los juegos de mesa conviven y están creciendo con los juegos de ordenador. Con lo cual, pues no lo sé. Me imagino que dentro de 20 años, pues habrán salido cosas diferentes, mecánicas diferentes. De hecho, lo que tengo es curiosidad. No me lo imagino, pero sí tengo mucha curiosidad por saber cómo será. Suponiendo que dentro de 20 años sea capaz de
de jugar o siquiera esté aquí. Bueno, que la cosa está por ver porque como veis de vez en cuando pues ocurren cosas imprevistas. Cuando empiezas a tener una cierta edad, las cosas imprevistas empiezan a ser casi norma a veces. Por eso hay que aprovechar mucho cuando uno es joven todavía, cuando tiene 35, 40, 50 años. Todavía hoy en día se puede considerar joven y hay que aprovechar mucho el tiempo, el día a día. Y eso es una cosa que no podéis dejar pasar y no podéis dejar pasar de cuidar vuestra salud. Siempre se dice que la salud es lo más importante, pero no te das cuenta hasta que realmente tienes un grave problema de salud como me ha pasado a mí y tu vida cambia completamente. Así que cualquier cosa que tengáis de salud, vigiladla y cuidaros mucho. Bueno, sigo aquí haciendo abuelo cebolleta, esta vez padre cebolleta, adoctrinando. Sigo más cosas que por aquí. Bueno, Berbic82 me pregunta que qué le recomendaría para empezar a meterle a unos hijos pequeños en el mundillo de los wargames. Pues te recomendaría los juegos más sencillos posibles. Juegos en los que ellos puedan sentir que hacen cosas. Por ejemplo, juegos en los que el azar tenga una buena parte. ¿Por qué? Porque las tiradas de azar, tiradas de dados o tiradas de o cosas de ese estilo, a los chavales les hacen... esto no se iguala con los chavales. Tenemos la misma suerte que ellos o la misma mala suerte que ellos. Y ese tipo de azar yo creo que a los chavales les divierte y les entretiene. Y sobre todo jugar con ellos. Lo que más te recomiendo es coger un juego sencillo que ellos puedan entender más o menos y jugar con ellos. Porque los chavales lo que van a querer es jugar contigo. Sea lo que sea. ¿Qué juegos? Pues son juegos muy sencillos. Desde juegos de figuras tipo Warhammer pero simplificado. A juegos de Wargames, pues por ejemplo, juegos que tengan figuras. Por ejemplo, Mail 44 es una buena opción porque tiene las figuras de plástico y los chavales al final eso les va a entrar por los ojos. Recomendaría juegos que tuvieran figuras y que tuvieran azar. Y por ejemplo, el Memoir es un juego perfecto para ello. Desde luego tendrás probablemente que simplificarlo si son chavales muy jóvenes, pero no hay problema en hacerlo. Con que les guíes tú un poco, ellos van a seguir y van a estar contentos de jugar contigo. Me preguntaba también, tenía otra pregunta. Dice que vive en Madrid y qué clubs recomendaría para gente recién llegada al mundillo. Bueno, pues yo creo que hay varios clubs en Madrid muy recomendables. Mecatol Rex, por ejemplo. El Club Dados también. ¿Por qué digo estos clubs y no digo a lo mejor clubs más de wargameros? Como el Club Dragón o el club al que yo soy socio, el Club Héroe. Creo que tanto Mecatol como el Club Dados son juegos donde... Son clubs donde hay juegos mucho más tipo de juegos y mucho más tipo de jugadores. Y se puede jugar más fácilmente. En tanto yo creo que... Tanto Dragón... Quizás Dragón menos, pero desde luego yo sé que en mi club, en Club Héroe, al final acabamos jugando juegos muy complicados y es difícil para gente que entra en el mundillo poder jugar. Aunque tratamos de recibir siempre a todo el mundo con los brazos abiertos y tratar de incluirlo, pero claro, jugamos a las cosas que nos gustan. Las cosas que nos gustan muchas veces son complicadas. Así que yo te recomendaría algún club de estos que son más amigables para la gente que comienza. Digo, Mecatol, el Club Dados, hay más clubs, el Reino del Norte, y seguro que hay más clubs que yo ahora mismo no conozco o no me acuerdo. En Madrid afortunadamente hay muchos, así que tienes suerte. En otros sitios quizás la cosa está más complicada. Bueno, más preguntas. Alex Alejandro me pregunta, dice, ¿cuál es el wargame o juego en general con la temática más incómoda o polémica que jugué? Dice, incluso aunque creas que a mí no ha supuesto un problema, pero para el público en general sí. Yo creo que de esto he apuntado algo. Sí, a ver. Temática polémica. Para mí, la verdad es que yo no tengo muchos escrúpulos en ese sentido. Es decir, los juegos a mí me parece que son juegos y no me plantea ninguna polémica el jugar con una cosa u otra o la situación que plantea el juego. Evidentemente no jugaría un juego de, yo qué sé, meter judíos en hornos crematorios, por ejemplo. Pues eso sí me causaría un problema. O juegos donde fuera, por ejemplo, temas de terrorismo o temas de violencia contra niños, mujeres o cosas de estilo, pues si fuera muy explícito, desde luego me causaría problemas. Pero afortunadamente esos juegos no existen o yo no los conozco.
los juegos en los que yo más reparos y polémica he tenido han sido los juegos en los que causan un enfrentamiento entre los jugadores. Y ese enfrentamiento muchas veces acaba saliendo del juego y provocando que no sean los jugadores los que se enfrenten, sino sean las personas que están jugando los que acaban enfrentándose. Yo he tenido situaciones más o menos tensas con amigos, en juegos por ejemplo como el Pax Britannica, o como el Machiavelli, incluso República de Roma también. Y también incluso en algún wargame cuando tienes diferencias de por una regla que hay una diferencia, dices, no, es que esto se aplica así o no se aplica así. Y hay momentos en los que, y con determinadas personas, la situación se puede poner tensa. Y esos son los juegos que a mí más me han incomodado, incluso para decidir no jugar con determinadas personas a determinados tipos de juegos. Pero porque se causa esta polémica que el juego no es que lo promocione, no sea propenso, pero al final en ese tipo de juegos se da eso. Y es difícil el saber dónde acaba la frontera del juego y dónde comienza la frontera de la vida real que estás con una persona delante de una mesa. Y a veces, claro, todos tenemos nuestras personalidades y a veces chocan. Así que, bueno, esto es lo más que te puedo decir de este tipo de polémica. No sé si te contesta exactamente, pero bueno. Bueno. A ver, hay más preguntas por aquí. Me pregunta Hangel, dice, ¿qué es para ti un wargame? Y luego me pregunta, ¿sabes cuántos juegos tienes? ¿Has jugado a todos? Bueno, ¿qué es para mí un wargame? Pues para mí un wargame es un juego de conflicto bélico. Es decir, si no es un conflicto bélico, para mí no es un wargame. Es decir, por ejemplo, el Twilight Struggle es un conflicto, pero no es un conflicto bélico. Para mí eso no lo consideraría un wargame. En cambio, un juego como el Memoir 44, por ejemplo, o el Undaunted, que son juegos muy sencillos, pero son de conflicto bélico, para mí sí son wargames. Es decir, la frontera para mí es el que sea un conflicto, es decir, un enfrentamiento entre dos bandos, o tres, o los que sean, pero normalmente dos bandos, y bélico, es decir, con soldados, con cañones, con armas, con ejércitos enfrentándose. ¿Cuántos juegos tengo? Pues yo lo he contestado antes, unos 1215. Unos no exactamente, porque eso lo he mirado antes en Board Game Geek, y si los tengo bien contabilizados serán esos. Si los he jugado a todos, no los he jugado a todos. He jugado una gran mayoría, es decir, de 1200 pues probablemente pueda haber jugado a 1100 o 1150. Es decir, hay pocos juegos a los que no haya jugado. Normalmente cuando compro un juego, esa misma semana que lo compro, lo juego. Si no lo juego con alguien, lo juego en solitario. Pero normalmente lo juego. Y desde luego leer las reglas, he leído las reglas de todos, eso seguro. Otra cosa es que ya me acuerdo y no me acordaré ni de la mitad de la cuarta parte de ellos. Pero sí tengo una idea. La verdad es que tengo buena memoria. Me suelo acordar más o menos bien, aunque tengo que refrescar los juegos, pero me suelo acordar de casi todo, de muchas reglas. Otra cosa que es distinta que pasa es que lo que sí hago a veces es confundir reglas de un juego con otro. Eso sí me pasa. No, porque la zona de control de este juego es así. No, en este, aquí los ataques... Esas cosas a veces sí las confundo. Con juegos que son similares, pues confunde las reglas de uno a otro. Yo las confundo al menos. Bueno, más cosas que por aquí. Ya me empieza a encordear mucho la espalda, así que creo que voy a cortar aquí y luego seguiré desde otra posición. Me pregunta Carlos Fernández García, dice... Me gustaría que me recomendaras un wargame solitario táctico que no tenga un setup muy engorroso y de peso medio para jugar 90 minutos. Anterior a Vietnam, dice. Bueno, solitarios con un setup rápido, bueno, pues los juegos que tiene Danvers Games, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, la serie Field Commander, el Field Commander Napoleón, el Field Commander Rommel, el Field Commander Alexander. Todos esos son juegos rápidos de colocar, son buenos juegos solitarios y son juegos entretenidos. A mí son juegos que me entretienen y que me divierten. Los juegos de la que tiene, por ejemplo, o que tenía, porque ya no los están fabricando, la serie, la casa está, ¿cómo se llama? Victory Point Games. Los juegos que tiene de la serie States of Check, es decir, que son juegos donde hay, digamos, un punto central al que avanzan varios ejércitos o varias fuerzas. Esos juegos también son entretenidos y son rápidos de colocar. Y muchos de ellos son de temas, o la mayoría son de temas anteriores a la época que has dicho tú de Vietnam. Bueno, última pregunta antes de levantar porque ya no aguanto más en la silla.
Turbojuegos me dice, ¿la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Y me dice, piénsalo bien porque depende de mi suscripción de ello. Bueno, pues no lo tengo que pensar. En realidad, a mí me gusta la tortilla con cebolla. Y me gusta además que la cebolla esté bien pochada. Es decir, que sepa casi dulcecita. Que la note cuando estoy comiendo. Incluso la tortilla me gusta que no esté muy, que no sea muy cuajada, que esté un poco blanda, un poco, que tenga una textura esponjosa. Bueno, más concreto no he podido ser. Sigo contestando ahora en un rato porque voy a cambiar de posición y no sé cuándo seguiré, quizás mañana o esta tarde o cuando sea. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estoy otra vez en mi sillón. Este es el sillón donde suelo pasar más horas al cabo del día porque es el sitio donde estoy más cómodo porque consigo tener el brazo apoyado aquí de manera que consigo que no me tire del hombro. Así que bueno, voy a seguir contestando vuestras preguntas. A ver si soy capaz. Bueno, pues Almol me pregunta, ¿cómo atacar juegos manuales complejos? ¿Cómo juegos y manuales complejos? ¿Cómo atacarlos? Entiendo que quiere decir cómo comenzar a entenderlos, cómo leer el reglamento. Yo lo que suelo hacer siempre es darle una primera lectura al reglamento, directamente leerlo, sin pararme en detalles, pero sí tener una idea general. Y después lo que suelo hacer es colocar el juego en mesa, es decir, desplegarlo. Y comenzar a intentar jugar. Con lo que tengo, sabiendo que esa primera partida, ese primer momento, vas a tener que estar parando continuamente y volviendo a leer cosas en el reglamento. Pero es la única forma que yo consigo que se me queden los reglamentos es jugándolos, probándolos en mesa físicamente. Ahora, por ejemplo, que me cuesta más estar físicamente en una mesa, pues lo que hago es, si el juego tiene un módulo en Basal, pues ponerlo en Basal. Y si no, pues bueno, trato de hacerlo, aunque me cueste, sea más esfuerzo hacerlo. Pero vamos, la única forma que yo entiendo, siempre lo he hecho así, es leer el reglamento y una vez leído, desplegarlo y empezar una partida de prueba para ver cómo funciona, que sabes que vas a tener que estar parando cada 2 minutos para consultar el reglamento. Es la única forma. Bueno, más preguntas. Otra pregunta, a ver. Javier Muñoz Kirchberg me hace un montón de preguntas y de hecho he tenido que coger aquí un poco de papel y hacer antes a apuntarlas. Me dice, a ver, ¿cuáles son tus 3 o 5 artistas favoritos de Wargames? Entiendo que te refieres a que los que tienen mejores, digamos, el aspecto gráfico. A ver, yo básicamente a mí me gustan varios. A ver, tengo por ejemplo, hay uno español que me gusta mucho que es Nico Scooby. Pero también me gustan mucho, por ejemplo, los mapas que hacen, no sé cuál es el artista, pero todos los tableros y las cosas que hacen Clash of Arms, me gusta mucho cómo están. Los juegos franceses, por ejemplo, la editorial Exasim tiene un montón de juegos muy interesantes, el Tenkatoitsu, por ejemplo, no sé cuáles son los artistas, la verdad. Yo creo que en el tema de Wargames pasa algo distinto al tema de Eurogames, es decir, no te quedas tanto con el nombre de los artistas, de los diseñadores gráficos. Sé que, por ejemplo, españoles tenemos bastantes. Tenemos Nico Scooby, tenemos también a Carlos Cáceres y tenemos también a Chechu Nieto, que hacen bastantes cosas para GMT, para Compass Games, están haciendo cosas para diferentes compañías españolas también. Y la verdad es que son artistas que hacen cosas que están muy bien, muy chulas. Pero claro, tampoco es que destaquen tremendamente. Hay otros artistas, por ejemplo, hay un juego que me gusta mucho, que he estado mirando a ver qué artista era y he visto que era una chica que era, yo creo que era la mujer de José Luis Arcón, del autor del juego de los Sarapiles, que era el editor de Syntac, que creo que se llama Carmen Rodríguez, pero ahora mismo no te sé decir porque lo he mirado pero ya no me acuerdo. Pero bueno, artistas, eso sería, sobre todo el que más me suena y me gustan mucho las cosas que haces es Nico Scooby. Tenía más preguntas. Javier Muñoz Kirchberg me decía 3 o 5 juegos que más te gusten por su aspecto. Bueno, pues ya te he dicho algunos. Pues me gusta mucho, por ejemplo, los Arapiles, el de Syntac, que es una editorial española que editó varios juegos. Editó la batalla de Sagunto, que fue el primero que sacó, luego los Arapiles, pero también tuvo, me parece que había una del Nilo también, de época napoleónica. Además son juegos que claramente están inspirados en los juegos de Clash of Arms, pero con un añadido extra. A mí me gustaba mucho ese diseño de juegos porque parecían realmente, cuando veías la ficha, parece que estabas viendo la uniformidad, el uniforme
de los soldados de ese tipo de unidad, de ese regimiento o de esa división. Muy chulo, eso me parecía muy chulo. También el Fire in the Sky, que es un juego que el artista es Nico Scooby, y la verdad es que tiene desde una portada fantástica a todo el aspecto gráfico del juego, la verdad es que es sobresaliente. Este es un juego que también me gusta mucho. Y luego de franceses, por ejemplo, me gusta mucho el Tenkatoitsu. Tenkatoitsu tiene es un aspecto gráfico muy chulo, con esa estética oriental que también está muy molona. Y a mí ese juego me gusta mucho. Y luego, fuera de Wargames, me gusta mucho físicamente el aspecto que tiene el Star Wars Rebellion. Me gusta mucho cómo están hechas las fichas, como la combinación de fichas de figuras de plástico con las figuras en stand-ups. Y me parece muy chulo, muy bien hecho, y además me parece que hace vivir lo que es el mundo de Star Wars, que además a mí es una cosa que me gusta mucho y ese juego además me gusta mucho. Bueno, esto en cuanto a esta pregunta, bueno, son preguntas un poco más complejas porque son muchas horas a contestar y por eso tengo que apuntar. Me pregunta luego 3 o 5 tops solitarios. He apuntado alguno aquí también, pero bueno, a ver, los que más me gustan solitarios en general son básicamente dos series que me gustan mucho, que es la serie Field Commander de Danvers Games, Field Commander Rommel, que es el primero, luego está el Alexander y luego está el Field Commander Napoleón. Esa serie me gusta mucho, me lo paso muy bien jugándolo y me parece muy interesante. Y luego me gustan también algunos juegos de la serie State of Chic que sacó Victory Point Games. Son juegos solitarios, un poco de diferentes ejércitos que avanzan sobre un punto. Y bueno, me recuerdan bastante un poco a lo que sucedió en esa área, claro, un sistema que claro, se adapta de una forma diferente en cada uno de los juegos, pero bueno, esos juegos solitarios me gustan bastante. Y luego hay algún otro solitario que me resulta entretenido también, pero ya no son wargames, sino son juegos un poco que son tipo puzzle, por ejemplo el de 3D Files, que lo habéis visto en algún vídeo que he sacado. Pues un juego que también Y luego, para jugar solitario, al final hay muchos de los juegos que a mí me gustan más que los puedo jugar en solitario fácilmente. De estos juegos que te pones en los dos bandos y vas viéndolo, y los juegos solitarios, sobre todo los que son juegos de batalla, digamos, tácticos, sin ser táctico en cuanto a lo que se entiende táctico en Segunda Guerra Mundial de escuadras, pelotones, pero sí de batalla, es decir, una batalla tipo Gaugamela o tipo una cosa de antigüedad, canas o cargae, cosas de este estilo que se puedes poner fácilmente en los lados, o batallas medievales, por ejemplo, Agincourt o Crecy, batallas de este estilo que te puedes poner fácilmente en los dos lados. Y además con los sistemas en los que juegos que a mí me gustan mucho, que son el de Men of Iron y el Grandes Battles of History, que son sistemas en los que se van activando por líderes, con lo cual es muy fácil decidir en cada momento qué es lo que haces y ponerte en cada bando y tratar de conseguir lo que es más favorable o mejor en cada momento para ambos bandos. Esos son los juegos solitarios que más juego y los que más me gustan. En realidad no son solitarios, pero los juego mucho en solitario. Otra pregunta que me hace Javier Muñoz Kirchberg es ¿qué top 5 juegos más a menudo juego? Pues le acabo de contestar. Justo estos juegos, toda la serie de grandes batallas de la historia, la serie de Musket and Pike, que son batallas de la guerra de los 30 años, la serie de Men of Iron, todos esos juegos los juego mucho, o trato de jugarlos mucho en solitario. Me pongo en los dos bandos y los juego en solitario. Antes los jugaba mucho en mesa, ahora los estoy empezando a jugar más en Basal. Y bueno, me siguen entreteniendo, la verdad es que sí. Y esto enlaza con la siguiente pregunta que me hace también Javier, que me bombardea aquí bien de preguntas. Si soy más de tabletop, de Basal o de ninguno de ellos, ¿no? Desde Basal. Claramente Basal para mí es el sistema para jugar juegos en ordenador, juegos de mesa en ordenador, que más cómodo y mejor, con el que mejor me siento, la verdad, porque sobre todo porque tiene más los juegos que a mí me gustan. Otra cosa que me pregunté, ¿qué diseñador siempre es un must buy, casi siempre o siempre? Pues en realidad el que siempre era siempre que sacaba un juego lo miraba y muchas veces acababa comprando era Richard Berg. Coincidíamos en muchos temas, a él le gustaban muchos temas medievales y a mí también, muchos temas de antigüedad y a mí también.
Así que Richard Berg. A otros diseñadores me fijo menos. Mark Simonich también me gustan las cosas que hace, pero no es automáticamente quiere decir que una cosa de Mark Simonich me la compre, pero sí, Richard Berg casi siempre terminaba picando. Otra pregunta dice, ¿qué diseñadores o compañías te echan para atrás? Aunque el juego tenga buena pinta. Bueno, al final de haber jugado muchos juegos, hay algunos diseñadores que te das cuenta que no te gusta lo que hacen. Y a mí hay dos diseñadores, sobre todo de Wargames, que la verdad les tengo, o tres, que les tengo reparos. Uno es Mark McLaughlin, que es el diseñador del, por ejemplo, del Guerrilla Path, del War and Peace, pero luego ha sacado varios juegos más, y al final siempre me parece que cojean de alguna parte o de una parte o de otra. No acabo de encontrarles el punto y bueno, he comprado un juego más suyo, pero siempre digo, ostras, a ver cómo va a ser y luego me arrepiento de haberlo comprado. Me pasa eso también con, aunque ya no está sacando muchos juegos desde hace años, un diseñador se llama Robert Markham, que saca juegos también medievales, juegos de la época del Renacimiento y tal, con una compañía que se llama 3W, pero 3W ya no está sacando juegos, no saca juegos y Robert Markham tampoco, pero llegó un momento en el que también me saturó porque me parecían juegos muy sencillos y al final estabas jugando una cosa que se parecía vagamente a lo que se suponía que tenía que ser. No me parecía que históricamente representaran lo que tenían que ser. Y luego un diseñador que también me hace un poco poner los ojos hacia arriba y decir, a ver, Dios mío, ¿qué va a ser esto? Es un diseñador que le gusta mucho hacer cosas extrañas, cosas raras, tipo los alemanes y el NATO nazis nuques o combates entre Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cosas un poco marcianas de estas y este señor está ahí bomba. Hace juegos que por estas marcianadas pues, a mí me pueden resultar atractivos, pero luego al final siempre, cuando acabo jugando, digo, joder, otra vez este tío ha hecho un juego que es una chorrada, o sea, no hay por dónde cogerlo, siempre hay cosas extrañas y al final no son jugables. Los tengo por puro coleccionismo, pero ya llega un momento en que digo, mira, ya estos diseñadores prefiero no. Al final tengo muchos juegos y ya tengo que seleccionar muy mucho qué es lo que compro y tengo que ser gente de la que me fíe como mínimo. Y bueno, y finalmente me pide que haga una lista de las grandes decepciones de los últimos años. Bueno, esto va a ser complicado, pero voy a intentar hacer, no lo voy a contestar aquí, pero voy a intentar hacer un vídeo con juegos que no me han gustado. Como una cosa, digamos, distinta y excepcional y intentar publicarlo en poco tiempo. Así que bueno, ahí te contestaré, Javier. El señor Grisales me dice que hace unos años empezaron a salir a la venta en algunos webs de compraventa juegos de NAC que parecían nuevos y hubo quien sospechó que debido a la cantidad de ellos que había en su estado de conservación se trataba de impresiones piratas. Y me enteré de este asunto y si opino que pudo ser cierto. Como yo no compro muchos juegos de segunda mano, la verdad es que no me enteré mucho de este asunto. Y por otro lado dudo que pueda ser cierto. Es decir, lo que sí creo es que había mucha gente que tenía juegos de NAC nuevos porque los tenía conservados muy bien y quizás salieron a la venta. No lo sé. Bueno, aquí hay uno que se dice usuario, no tiene nombre. Me pregunta que cuáles son mis 5 o 10 juegos de mesa favoritos. Dice que no es muy original, pero sería interesante. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que en realidad está contestada. Cuando hice los vídeos de mis top 15 juegos favoritos temáticos y wargames, ahí tenéis los juegos que son mis favoritos. Los 5 o 10 primeros de cada uno, tanto temáticos como wargames, son mis juegos favoritos sin duda. Y luego me pregunta también qué medios de comunicación consumo para informarme sobre sobre cosas de juegos, sobre el mundillo, ya sea de actualidad, de historia o crítica y tal. ¿Qué medios de comunicación utilizo? Pues utilizo algunos canales de vídeo, de YouTube, algunos que hacen cosas que me parecen fantásticas. Están, por ejemplo, Shut Up and Sit Down, que es un canal inglés que hace unos vídeos maravillosos y además lo hace muy bien. Me gusta también cosas que hace, por ejemplo, un youtuber norteamericano que se llama Marco Wargamer, o Marco, ahora creo que es Omnigamer, que también hace cosas interesantes. Y luego al final me acabo mucho fijando en Board Game Geek, claro, como todos, y un poco bebiendo de allí.
cuanto a podcast, aquí en España escucho bastantes, pero no son mis fuentes más fiables de información, sino son fuentes de contrastar otro tipo de opiniones. Para informarme y para ver novedades, al final utilizo más páginas web casi que vídeos. Los vídeos son para temas más puntuales y los podcasts un poco más para cosas más genéricas. Pero tampoco tengo un canal que diga todo lo que dice este tío o esta persona es lo que me parece lo más fantástico. Si hay algunos que, claro, lo hacen muy bien y entonces pues te llama la atención y les das mucho más atención, como estos canales que he dicho. El Watch It Play It, el Shut Up Sit Down, por ejemplo. Esos dos que son dos canales ingleses, creo que son ingleses o ingleses y americanos, que son muy interesantes. Bueno, más preguntas. Marta Fernández me pregunta, ¿te gustaría tener menos juegos para jugarlos más? ¿Para rejugarlos más? ¿Qué es lo que menos te gusta de este hobby? Si me gustaría tener menos juegos para rejugarlos más, no. Me gustaría tener más juegos, pero me gustaría rejugarlos más también. Lo que pasa es que muchos de los juegos que yo juego son juegos largos de jugar, son juegos que duran como mínimo una tarde y fácilmente varias tardes, entonces rejugarlos se hace complicado. Pero bueno, trato de rejugarlo lo más posible. No creo que el número tenga que ver con eso, o no necesariamente. Es verdad que las novedades nos hacen ir persiguiéndolas para querer probarlo, pero bueno, yo al final me he dado cuenta que tampoco cobro tantas novedades ni lo hago tan seguido, con lo cual pues al final trato de rejugar o volver a juegos que sí he jugado. Y la otra pregunta que me hacía Marta era ¿qué es lo que menos me gusta de este hobby? Lo que menos, pues probablemente lo que menos me gusta es esta obsesión o esta obsesión que ha habido últimamente por el tema de novedades, este bombardeo de novedades que nos lleva precisamente a olvidar un poco juegos que están muy bien. Eso, y por otro lado que yo creo que de alguna forma a veces pensamos que es un hobby un poco elitista y pensamos que nosotros somos capaces de jugar a esto, pero hay otros que no son capaces y nos hace ver que quizás nosotros somos de alguna forma vernos superiores o mejores, no lo sé, pero sí creo que hay gente que le pasa esto y al final esto no son más que juegos, tampoco es que tengan mucha importancia el que uno juegue más o sepa jugar a más o menos, la verdad es que no. Bueno, son pequeños detalles, en general yo creo que es una afición muy sana y que tiene además buen rollo, tenemos buen rollo entre nosotros, o esa sensación me da a mí. Marcus York me pregunta, ¿te gustan los What Ifs y cuál sería tu favorito? Los What Ifs se refiere a juegos de ucronías o cosas que no han pasado que podrían haber pasado. ¿Cuáles serían mis favoritos? Sí me gustan los What Ifs, lo que pasa es que muchos de ellos acaban siendo juegos poco jugables, como he dicho antes. Se les va un poco la pinza a los diseñadores y bueno, claro, también un poco estamos... Cuando juegas un What If estás en un terreno poco no explorado, inexplorado, entonces a veces el saber por dónde tirar es complicado y es que los diseñadores sepan por dónde van a tirar y dónde pueden insistir o dónde tienen que poner más acento, supongo que es complejo. Si tuviera que elegir un What If, siempre he pensado que el What If que más me gustaría, o que el que más vueltas le he dado es qué hubiera pasado si el Imperio Romano no hubiera sido destruido cuando fue destruido por las hordas bárbaras y hubiera perdurado hasta el Renacimiento o más allá, incluso hasta ahora. Siempre he pensado que la Edad Media la Edad Media se llama la Edad Oscura, 1000 años de pérdida de tiempo porque los romanos tenían tecnología y tenían conocimientos iguales o superiores a los que había en el Renacimiento, 1000 años después. Y esos 1000 años, de alguna manera, a veces pienso que si los romanos hubieran seguido, o el Imperio Romano hubiera seguido, hoy en día estaríamos 1000 años adelantados. Es decir, tendríamos hoy en el año 2021 la tecnología parecida a la que tendremos en el año 3021. O esa idea me hago yo. Entonces me hubiera gustado ver cómo hubiera evolucionado eso. Y ese What If para mí sería muy muy interesante. Cómo hubiera interaccionado el Imperio Romano con el descubrimiento de América, cómo hubiera interaccionado el Imperio Romano con moviéndose hacia el este y llegando hacia cerca de China. Todo eso hubiera sido para mí
es un what if interesante y que me gustaría que se pudiera explorar de alguna forma en un juego, aunque obviamente es algo complejo. Luis Miguel Domínguez Suárez me hace tres preguntas. Me dice, ¿cuál es tu juego favorito de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál de la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo? ¿Y cuál de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico? Bueno, mi juego favorito de la Primera Guerra Mundial. Pues hasta hace poco tiempo ha sido probablemente el Path of Glory, el Senderos de Gloria. Juego que yo jugué mucho en su momento, que me gustó mucho y a pesar de que tiene sus defectos, me hizo ver la Primera Guerra Mundial de una forma distinta. Yo estaba acostumbrado a jugar a la Primera Guerra Mundial con el Cañones de Agosto de Avalon Hill, que era un juego tremendamente engorroso, tremendamente lento, era muy complicado avanzar un hexágono, era muy complicado tomar un hexágono con unas pilas de fichas muy grandes, y cuando jugué al Senderos de Gloria, al Path of Glory, de repente aquello me parecía hasta ágil, incluso en el frente occidental. Por el tema de las cartas, porque sí había ataques, sí veía cosas. Entonces, es un juego que a mí me encantó, me sigue gustando mucho. Lo que pasa es que es verdad que tenía sus pegas, sus defectos. Pero últimamente he jugado mucho a uno que se llama Verdun 1916 Steel Inferno, aunque es una batalla más concreta, es la batalla solo de Verdun. Es un juego muy ágil, un juego con una mecánica innovadora y me ha gustado mucho. Y tendría mis dudas cuál es mi favorito. Si fuera de toda la guerra, sin duda el Path of Glory. De Segunda Guerra Mundial no tengo dudas. Mi juego favorito es el Tercer Reich, seguro. Un juego que me gusta mucho, al que he jugado muchísimo y que me parece que tiene cosas que no tienen otros juegos. Tiene, por un lado, es un juego en el que, digamos, los movimientos pueden estar muy medidos, los puedes calcular muy bien, que puede parecerse a un juego casi un poco abstracto, tipo ajedrez o tipo damas a veces, pero por otro lado te permite hacer todo tipo de cosas, es decir, está abierto a todo, puedes construir tus unidades, puedes decir dónde atacas, dónde no atacas, es decir, tiene muchas más opciones, no está tan encorsetado como por ejemplo si están los juegos de cartas como le pasa a Path of Glory. Así que de Segunda Guerra Mundial me quedo con Tercer Reich. Y del Pacífico, también lo tengo claro, me quedo con el Pacific War. Es un juego muy grande, es un juego que es muy difícil jugar la campaña porque dura mucho y ocupa mucha mesa, pero los escenarios son fantásticos y el sistema de juego a mí me parece fantástico. De hecho, estoy deseando que llegue la nueva edición que va a sacar GMT, a pesar de que tengo la edición antigua, porque quiero ver esos nuevos escenarios y que además el que tengo lo tengo muy gastado, muy usado y quiero tener uno en mejores condiciones. Bueno. Alfon Beitar me pregunta, edad, profesión, inicio en juegos de mesa modernos, opinión sincera sobre el Catán. Edad, pues bueno, ahora mismo tengo 53 años. Profesión, pues ahora mismo no hago nada, ahora mismo soy pensionista. Pero bueno, he sido toda mi vida, casi toda mi vida he sido autónomo. Con una tienda durante 16 años y luego trabajando como, bueno, a veces como autónomo y también como contratado, pero bueno, como administrativo, haciendo trabajo administrativo, sí, sobre todo trabajo administrativo es lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que soy? Pues no sabría definirme profesionalmente, no sabría cómo definirme. Siempre he pensado que lo que yo era comerciante porque tenía un comercio. Y porque además mi padre también trabajaba en un comercio, en una tienda, y era comerciante, y siempre he pensado que yo era como mi padre, comerciante. Y la otra pregunta, no sé si había alguna más, no me acuerdo. Inicio juegos de mesa modernos. Y opinión sincera sobre el Catán. Bueno, inicio los juegos de mesa modernos. La verdad es que lo tengo un poco difuminado. Siempre he jugado a juegos de mesa y no sabría decir en qué punto llegaron los juegos de mesa modernos. A mi vida, es decir, en qué momento empecé a jugar un Eurogame. El primer Eurogame que jugué, ¿cuál fue? Pues no lo tengo muy claro, la verdad. No sé si sería el Catán, no creo que fuese el Catán. No lo sé, pero jugaba más juegos temáticos, he jugado muchos juegos temáticos de Avalon Hill, a juegos temáticos de ese estilo, pero no lo sé, quizás el Aventureros al Tren, no, yo creo que probablemente el primero, el Señor de los Anillos que sacó Glen Inicia, que son diferentes tableros, que es un juego cooperativo, yo creo que probablemente ese sería el primero, sí, ahora que lo pienso, llegué a jugar muchas partidas, un juego que vendí mucho en la tienda,
en inglés, todavía no había salido en español. Lo jugué mucho y probablemente sería, yo creo que fue el primero, desde luego fue el primer juego cooperativo que yo jugué, y eso sí lo tengo claro. Así que probablemente el Señor de los Anillos de Reina Inicia. Y mi opinión sobre el Catán. Pues el Catán me parece un buen juego. Me parece un juego que hace cosas muy interesantes y les hace bien. Hace el tema del comercio, con las cartas en la mano, siempre me recordó a la civilización de Avalon Hill, aunque lo hace de una forma muy distinta. Y el que se vaya expandiendo y vaya creciendo unas pequeñas civilizaciones, en realidad es lo que tienes con Catán en la isla, vas creando tu pequeña civilización, vas creando tus pueblos, tus ciudades, y siempre me parece una cosa interesante. Lo que siempre eché en falta del Catán es que pudieras tener tropas y pudieras atacar y pudieras combatir con otros jugadores. Pero bueno, como juego, me parece un juego que está bien y además tiene el mérito, gran mérito, de haber conseguido popularizar nuestro hobby entre la gente que no está acostumbrada a jugar a juegos de mesa. Y eso para mí es muy importante. Carlos Urtasun me dice, pregunta, un rol que no veo comentado cuando se habla de juegos de mesa es el de Mirón. Alguien que ve las partidas de los demás y disfruta. Dice que le ha disfrutado viendo partidas de otra gente. Y dice, me pregunta si disfruto viendo jugar a otros y si es así algún juego en particular. No me importa ver otras partidas, pero tanto como disfrutar no tengo tan claro. A mí lo que me gusta es jugar. Ver partidas puedo ver un poco, tener curiosidad, pero al final acabo prefiriendo ir a jugar a otra cosa. Algo que sea en donde pueda participar yo. No sé si con eso te contesto mucho, Carlos, la verdad. Pero bueno, eso es más o menos lo que puedo decir. ¿Algún juego en particular? Pues ya te digo que no, porque al final en el club, cuando voy al club veo a mucha gente jugar. Pero al final lo que quiero es jugar yo, con lo cual me voy a mi partida y estoy centrado en mi partida. Muchas veces echo de menos no haberme enterado, ostras, este juego tenía buena pinta, no me he enterado muy bien de cómo funcionaba. Sí, pero no porque disfrute, sino porque tengo curiosidad por saber cómo funciona. Joaquín Pardo me pregunta, ¿cómo encontrar clubes de personas interesadas en jugar Wargames de hexágonos, especialmente en Madrid? Bueno, yo creo que viviendo en Madrid tienes suerte porque hay unos cuantos clubs que juegan a juegos de Wargames de hexágonos, como dices tú. Tienes el Club Dragón, tienes el Club Héroe, que es en el que estoy yo, en el que se juega mucho este tipo de juegos. ¿Cómo encontrarlo? Pues yo creo que tanto el Club Dragón tiene página de Facebook, el Club Héroe también tiene página de Facebook, y no sé si tienen si tienen Twitter o no tienen Twitter, pero bueno, yo creo que por internet debería ser relativamente fácil encontrar tanto a Dragón como a Héroe. También hay otros clubs que también juegan a juegos con hexágonos, a Wargames. Sé que en el Club Dados juegan a ellos, sé que en Decathlon Games juegan a ellos también, sé que en el Reino del Norte también juegan a cosas. Ahora, afortunadamente los Wargames están más generalizados y hay muchos sitios donde juegan, con lo cual yo creo que si buscas por internet debería ser relativamente fácil encontrar. Y si no, pues mándame a mí un mensaje y yo trataré de ponerte en contacto con alguno de ellos. Matt Chestnut me dice, ¿lee las reglas por más de sus juegos en inglés o hay reglas en español también? O sea, si leo las reglas más en inglés o en español. Dice que le puede leer en español muy bien y hablar y escribir no tanto, pero bueno, dice combinar las dos cosas. A ver, en general, suelo leer las reglas en inglés. Si el juego está en inglés, suelo leer las reglas en inglés. ¿Por qué? Pues porque yo creo que he cogido el vicio de no fiarme muchas veces de las traducciones. Quizás porque leí muchas reglas de los juegos de Avalon Hill de Jockey Internacional que había traducciones bastante dudosas, pero al final, como no tengo dificultad o no tengo una gran dificultad al leer en inglés, prefiero leerlo en inglés. Juanjo López me pregunta si dice que está desarrollando un juego de mesa sin pretensión de venderlo y tal, sino como proyecto personal, y me pregunta si la temática es gestionar una manada de lobos y si pretende hacer algo medio en camino entre un Eurogame y un 4X. Si tengo alguna recomendación en el proceso creativo. Bueno, entiendo que está haciendo un juego sobre una manada de lobos, no sé si se refiere solo
al tema de submarinos, la manada de lobos en submarinos, o realmente una manada de lobos físicamente animales, no lo sé. ¿Cómo hacer el proceso creativo? Pues la verdad es que yo no soy la persona más indicada para hacerlo, puesto que no, realmente nunca he llegado a terminar el desarrollo de un juego, a pesar de que, como he dicho en alguna respuesta, he empezado unos cuantos, pero no he llegado a ese proceso. Me imagino que lo de siempre será crear el juego, hacer una estructura básica del juego, crear un prototipo y jugar. Comenzar a jugar primero tú solo, luego con gente y dejar el juego que los demás vayan jugando y vayan probándolo, que es la forma en la que se hace el playtesting. Conseguir que otra gente, sin que tú le digas, darle el reglamento, toma, aquí tienes las reglas, toma, aquí tienes el juego, juega. Y esa es tu impresión, que te den la impresión del juego. Eso es como yo creo que deben hacerse los playtestings. Porque muchas veces yo creo, y es un error bastante común en muchos juegos, te da la sensación de que lo ha jugado una persona, quienes lo han jugado con el diseñador, y el diseñador les ha explicado las cosas. Con lo cual las dudas las soluciona el diseñador, pero no las soluciona el reglamento. Pero cuando el juego vaya a estar en venta, no va a estar el diseñador con cada uno, sino va a estar el reglamento, y por eso el reglamento tiene que ser probado. Es decir, tienes que darle el reglamento a la gente para que con ese reglamento aprendan a jugar y las dudas solo miren en el reglamento si están solucionadas o no. Y esto, yo creo que hay juegos, o bastantes juegos, que les falla. Daniel C. E. me dice que sobre expansiones, ¿eres completista? ¿Solo compras las que consideras imprescindibles o directamente no sueles comprar ninguna? Tiendo a ser completista. No es que compre todas las expansiones de un juego, pero sí, si el juego tiene expansiones, normalmente miro cuáles son, qué ofrecen y normalmente te acabo comprándolas. No todas, porque ya digo, tengo juegos en los que digo hasta aquí he llegado, pero sí es una cosa que me gusta. Y además un juego que tiene expansiones significa que el juego está vivo, que el diseñador y la casa se están preocupando por él, y eso significa que el juego tiene interés y desde luego genera mi interés también. José Luis Alfonso me pregunta, ¿qué escala crees que representa mejor un Wargame? Y si tienes algún sistema predilecto en los típicos de GMT o Multimap Publishing. ¿Juegas mucho en solitario? ¿Qué 3 Wargame te llevarías a una isla desierta? Bueno, a ver, vamos por partes. Si tengo algún sistema predilecto de los típicos de GMT. Yo creo que ya lo he contestado antes, pero sí. Me gusta mucho Men of Iron, me gusta mucho Grandes Batallas de la Historia. Esos dos sistemas me gustan mucho. De GMT también me gusta mucho su sistema de batallas de guerra e independencia americana. Me gusta también el de Musket and Pike. Y me gusta mucho, por ejemplo, de GMT Combat Commander. Es un juego que me gusta mucho, que me resulta muy divertido jugarlo también. ¿Qué más cosas había aquí? ¿Qué 3? Si juego mucho en solitario. Sí juego en solitario. Juego, yo creo que bastante, casi tanto o más como que juego en compañía. Porque al final tengo mucho, ahora, sobre todo ahora tengo mucho tiempo libre. Ya que ojo, ahora acabo jugándolo en Basal, probando cosas en Basal. Antes lo hacía en mesa. Y si, ¿qué 3 juegos me llevaría a una isla desierta? 3 Wargames me llevaría a una isla desierta. Pues me llevaría alguno de la serie Men of Iron. Me llevaría probablemente el Arquebus, por ejemplo, que es un juego donde hay bastantes batallas interesantes, aunque es casi renacentista, no medieval. Me llevaría el SPQR también, batallas de antigüedad. Y por variar me llevaría a un juego de Segunda Guerra Mundial. Quizás lo que he dicho antes, Combat Commander, sería, ¿por qué? Porque son juegos que yo puedo llegar a jugar solitario bastante fácil. Otros que me gustan mucho, Pacific War, Tercer Reich, no los veo tan fácilmente jugables en solitario, aunque he jugado bastante al Tercer Reich en solitario en su momento, pero bueno. Manuel Ángel Belmar Mesa me pregunta, ¿cuáles son tus juegos favoritos que se puedan jugar en solitario y que traten sobre el Imperio Romano? Caramba. Pues... Claro, todos los de Grandes Batallas de la Historia, donde son batallas de romanos, se pueden jugar en solitario y esa serie me gusta mucho. Me repito mucho, pero bueno, es que es lo que me gusta realmente. De toda la guerra, digamos, de todo el Imperio Romano es más complicado porque es más complejo. No sé si hay un juego que pudiera cubrir eso. Ahora mismo no caigo que hubiera alguno. Lo que sí jugaría son batallas con ejércitos romanos, tanto
ejércitos de la época de Imperio como anteriores, con la época republicana, y además son juegos que me interesan mucho, me gustan bastante. Carlos Fuentes Barea, que es un antiguo cliente mío de la tienda, que de hecho, Carlos, te recuerdo, hemos tenido conversaciones muy interesantes en la tienda. Me dice que era un charlante, efectivamente, la verdad es que nos dábamos unas buenas charlas. Me pregunta, dice, a estas alturas ya voy buscando juegos que sean capaces de sorprenderme por implementar nuevas mecánicas. ¿Cuál es el juego que más te ha sorprendido en este aspecto? Pues últimamente el juego que más me ha sorprendido yo creo que han sido dos. Ha sido por un lado el Verdun, Steel Inferno, y hace un par de años ya el Tekatoitsu también me sorprendió bastante. Me llamó mucho la atención cómo combinaba la mecánica de sacar cheats con la mecánica de tener como esa especie de acciones especiales que tienes apuntadas en una hoja. Me llamó mucho la atención ese juego. Y luego en general, pues de luego yo recuerdo que lo que más me cambió un poco la visión que yo tenía de los Wargames fue cuando aparecieron los juegos de cartas, los Card Driven Games. Cuando apareció el Aníbal, para mí fue una cosa que cambió mucho la concepción que yo tenía de los juegos de mesa, de los Wargames en concreto, que siempre había pensado más en los hexágonos y ir avanzando, y de repente en la activación por cartas me resultó una cosa novedosa y llamativa. Y de hecho es un tipo de juegos que me siguen gustando bastante. Carlos seguía haciéndome alguna pregunta más. A ver. Dice que debemos tener una colección similar. Dice que él debe andar sobre los 1900 títulos, entonces tú tienes más juegos que yo. Aunque tú juegas mucho más que yo. Bueno, eso ya no lo sé, puede ser. Dice... Si no te causa cierta ansiedad que ese volumen de colección y el hecho de que nunca jugaras a todos los juegos de mesa que tienes. ¿Me causa ansiedad? No, no me causa ansiedad. Me causa una cierta pena, la verdad. Me gustaría tener tiempo para poder volver a jugarlos. Pero por otro lado, sobre todo los juegos que son bastante más antiguos, tengo una cierta prevención a que si los vuelvo a jugar, los recuerdos buenos que yo tengo de ese juego no sean lo que vean en ese momento en el juego. Que vea que, como pasa con las películas antiguas, con los libros antiguos, cuando los vuelves a ver o releer, y de repente no es lo mismo que cuando los viste o leíste por primera vez, ¿no? Digamos que la imagen que tú tienes no sea la verdadera, porque está distorsionada por la edad que teníamos, por lo que había en aquel momento, como pasa con todo. Siempre decimos, cuando yo hablo de historia, siempre digo que hay que ponerse en la situación, en el momento, como dicen en Histocats, en las gafas de ese momento, de esa historia, y con los juegos pasa igual, hay que ponerse en las gafas de ese momento, en los años 80 o los años 70 o los 90, cuando ese juego, pero no solo en ese juego, sino qué había, qué conjunto de cosas había y por qué nos llevó a jugar mucho o por qué ese juego nos gustaba mucho en ese momento. Pero bueno, ya te digo, ansiedad no me produce, la verdad, afortunadamente. General 7 me dice que lo suyo no va a ser una pregunta, sino un agradecimiento. Pues oye, muchas gracias por tu agradecimiento. Porque dice que los vídeos pues le han ayudado mucho a jugar y demás. Pues oye, me alegro un montón, porque esa es la idea exactamente del canal. Francisco Goyo me dice que solo puede decirme que es un placer escucharme, bueno, y me pregunta, dice, ¿cuál crees que sería la mejor manera de atraer a tu hijo al terreno de los wargames? Dice, en mi caso mi hijo tiene 10 años y es un jugón enorme, ya que le gusta, pero de los euros y temáticos no pasa, digamos que le gusta ir metiendo las cosas un poquito más complicadas, pero que él es complicado. ¿Cuál sería la mejor manera? Pues bueno, yo creo que los chavales al final... El jugar, yo creo que sobre todo el jugar con sus padres, lo he dicho antes, yo creo que en una respuesta también. Y juegos que tengan un cierto azar que les permite igualar la experiencia que tenemos gente más mayor, que tenemos más edad, la permite igualar porque son juegos en los que el azar da igual la edad que tengas o los conocimientos que tengas. Tú tiras los dados y sale lo que sale. O coges carta y bueno. Yo creo que esos juegos igualan mucho a los jugadores expertos con los no expertos. Y estos serían buenos juegos para jugar con chavales. Y desde luego juegos con miniaturas, con juegos con figuras, con cosas que a ellos les resulten más cercanas a los juegos más de niño. Bueno, hay más preguntas, pero bueno,
Voy a ir contestándolas poco a poco, no quiero precipitarme y además ahora empiezo ya a estar un poco... Siempre cuando llevo mucho tiempo en una posición acabo un poco molesto, el brazo, el hombro acaba incordiándome. Yo creo que voy a cambiar algo de postura y quizás siga contestando las preguntas desde otro sitio. Ahora seguimos viéndonos.